Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado de secundaria. Yo soy la maestra Graciela Fragoso y en esta ocasión nos acompañará la maestra Patricia Germán. Bienvenida, maestra. Es un gusto estar nuevamente con todas y todos ustedes. Aprovecho el momento para agradecer a las maestras Fabi Karina Hernández y Margot Macías del estado de Chiapas, quienes participaron con nosotras para preparar el material que compartiremos con todos ustedes. Un saludo a todas nuestras alumnas y alumnos de ese encantador estado, en el que se encuentra uno de los lugares más exóticos, la Selva Lacandona, ubicada en Palenque. Así es. Otra maravilla es la zona arqueológica maya de Palenque. Y una de sus delicias son el pozol blanco, el agua de chía o el tascalate. En esta ocasión analizaremos el tema La Constitución a lo largo de la historia, un proceso del cual aprenderemos sobre las aportaciones que ha tenido y sus reformas. También reflexionaremos sobre la importancia de este documento en nuestra vida diaria. Qué importante es conocer la historia de nuestra Carta Magna y sus aportaciones. Antes de entrar de lleno al tema de esta sesión, recuerden que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, practicar el estornudo de etiqueta y mantener la sana distancia, usar correctamente el cubrebocas y, de ser posible, permanecer en casa para evitar contagios y así cuidarnos y cuidar a las demás personas. El propósito de esta sesión es identificar los principales aportes y transformaciones que ha tenido a lo largo de la historia la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les invitamos a que se sienten cómodamente, tomen nota de los aspectos importantes, presten atención a los diversos recursos de apoyo que compartiremos con ustedes y a las opiniones de alumnas y alumnos que nos hicieron llegar mediante La Voz de la Juventud. Tengan a la mano una libreta, lápiz o bolígrafo para tomar notas y un marcador de texto para resaltar los aspectos más importantes del libro de formación cívica y ética. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. En una sociedad democrática, las normas tienen un papel importante porque protegen la integridad física, moral y emocional de las personas, además de favorecer la convivencia de un grupo, comunidad o sociedad. Las normas deben ser asumidas por todas las personas y favorecer la igualdad, justicia, respeto, tolerancia y equidad. Imagina que asistes a un partido de voleibol, básquetbol o el deporte que más te gusta. ¿Cómo sería si no hubiera un reglamento o reglas? Piensa, ¿cuál es la importancia de las reglas? ¿O qué pasaría en la vida si no hubiera reglas o leyes? Pues la verdad, el partido sería un total desorden. Para reflexionar durante la sesión, les preguntamos, ¿qué pasaría si no hubiera normas en la familia, en las instituciones o aún en el país? Las posibles respuestas las construiremos a lo largo de la sesión. Muy buena pregunta, maestra. También es necesario preguntarse qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por qué necesitamos conocerla. Estas preguntas las podremos contestar al final de la sesión. Ahora, iniciemos reflexionando sobre las leyes. Me parece buena idea. Podemos decir que las leyes están contenidas en documentos escritos como las constituciones, que rigen la vida de una entidad o del país entero. Por lo tanto, nuestra Constitución nos rige como mexicanas y mexicanos. Debemos conocerla, porque ahí se establecen nuestros derechos y también las obligaciones de la ciudadanía y las autoridades. ¿Para qué nos sirven las leyes? Es importante saberlo. Para ello, escuchemos algunos testimonios que nos han hecho llegar a La Voz de la Juventud. Adelante. Las leyes son un tipo de normas creadas por los seres humanos para establecer condiciones que hagan posible la convivencia, en particular en colectividades amplias como las de un estado o país, donde se requiere de normas que sean conocidas y respetadas por la población. Las leyes, también llamadas normas jurídicas, se distinguen de otras porque son definidas por autoridad pública, es decir, la que gobierna en un territorio determinado a la población que lo habita. En nuestro país, ¿consideras que se respetan las leyes?
En una sociedad democrática, las leyes cumplen varias funciones: proteger los derechos humanos, garantizar las libertades, contribuir a la solución de conflictos por la vía pacífica, establecer las funciones de los órganos de gobierno y regular el poder del gobierno. ¿Qué función crees que no se está cumpliendo en el país? A lo largo de la historia, las leyes han estado presentes en diversos tipos de gobierno para guiar y organizar la vida de las sociedades. En la antigüedad, Edad Media y Renacimiento, las leyes aplicadas por los gobernantes eran para privilegiarse a sí mismos. En el siglo XVIII se les otorgó a las leyes la importancia debida para organizar la vida pública de cada país y la forma de gobierno. En este siglo, ¿los gobernantes privilegian a la sociedad? Ante las interrogantes planteadas, cada quien tiene una perspectiva diferente y respetable. Sin embargo, ante nuestra realidad como mexicanas y mexicanos, es importante mencionar que cada persona asume el valor de respeto a las leyes conforme a lo que ha aprendido en la escuela o en la vida cotidiana. Pero todas y todos debemos cumplirlas. Así es, maestra. Las preguntas que realizan nuestras alumnas y alumnos al final de su participación nos permiten analizar el papel de la ciudadanía y del gobierno. También nos invitan a reflexionar sobre las leyes, ya que hemos analizado qué son, sus funciones y qué valores promueven. Ahí radica la importancia de que ustedes, nosotras y el resto de la población sepamos que las normas establecidas en nuestra Constitución son para promover la convivencia pacífica en una sociedad diversa. También es importante que reflexionen si realmente se cumplen en nuestro país y qué estamos aportando como población para que se logre consolidar. ¿Qué hacen ustedes como adolescentes? Así es, maestra Graciela. Y sobre todo, es importante hacer énfasis en los valores que consagra nuestra Constitución y si cada quien los aplicamos en nuestra vida diaria de manera ética, empezando con nuestra familia, con la comunidad, amistades, compañeras y compañeros de clase y en la sociedad en general. Para conocer un poco de la historia de nuestra Constitución, le pediremos a Alondra que nos brinde una breve explicación. Las leyes promueven valores que son congruentes con los derechos humanos: igualdad, libertad, solidaridad, justicia, respeto a la diversidad, dignidad humana. ¿Las leyes en el país consideran que son justas para la sociedad? Para contestar a la pregunta de Alondra sobre las leyes en el país, ¿consideras que son justas para la sociedad? Les invitamos a revisar un poco la historia del sistema político mexicano. Para ello, le vamos a pedir a la maestra Fabi nos dé una breve explicación. Adelante, maestra. Con gusto. Es importante recordar que el desarrollo político mexicano, relacionado con la historia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde que nuestro país se independizó en 1810, comienza el interés por querer regular la vida social, económica, política y cultural para fortalecer su legitimidad, dando origen a diversos documentos, tales como elementos constitucionales, elaborado en 1812 por López Rayón, Sentimientos de la Nación, escrito por Morelos en 1813, que lo dio a conocer en el Congreso de Anáhuac, Constitución de Apatzingán, creada en 1814, en la cual se establecen los principios para las posteriores constituciones, Plan de Iguala, creado en 1821 constituyente. Los anteriores acontecimientos y documentos sentaron las bases para las subsecuentes transformaciones de nuestra Constitución. Por lo tanto, la Constitución tiene un carácter histórico independientemente de ser un documento normativo. Así es, maestra. Fueron documentos que sentaron las bases para las constituciones, en las que haremos énfasis en esta sesión. Maestra Patricia, ¿a qué documentos se refiere? ¿Por qué es importante conocerlos? ¿Cuáles son las aportaciones para nuestro país? ¿Cuáles han sido sus transformaciones? Maestra Graciela, y para ustedes en casa,
sería muy interesante conocer cuáles son esas aportaciones. Nos referimos a las constituciones de 1824, la de 1857 y 1917, que han normado el país desde el siglo XIX. Escuchemos la intervención de Edín para conocer las leyes más destacadas de cada documento. Les recordamos realizar apuntes. Constitución de 1824. Fue aprobada el 4 de octubre de 1824. Se estableció el régimen de la República Representativa y Federal. Se decretó un gobierno dividido en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Predominó el primero. Se otorgó la ciudadanía en casi todos los hombres mayores de 21 años. El territorio quedó dividido en 19 estados, 4 territorios y el Distrito Federal. Se conservó la religión católica como única. Maestra Patricia, después de escuchar estas aportaciones de la Constitución de 1824, le vamos a pedir a la maestra Margot nos brinde una síntesis de cómo surge. Por favor, maestra. Claro, maestra. La historia nos dice que una vez lograda la emancipación de España, las mexicanas y los mexicanos enfrentaron la necesidad de elegir un gobernante y un gobierno para el país recién creado, es decir, un régimen distinto al de la monarquía. Y dentro de las ideas centrales que planteaban los liberales de ese tiempo estaban la soberanía nacional y la división de poderes. Cambios que eran necesarios para establecer orden en la vida del México independiente. El fracaso del primer experimento político, el imperio de Iturbide, dio paso a la instauración de la República. Así, en 1823, se instauró un Congreso integrado en su mayoría por federalistas, pero que compartían la convicción de preservar la unión. Y así, un año después, en 1824, se generó la primera Constitución Política de México. Gracias, maestra. Qué importante es lo que hemos escuchado, ya que nos permite reflexionar sobre la relevancia de valorar los esfuerzos que se hicieron para establecer un sistema político en medio de luchas de poder, ideas distintas, inestabilidad y tropiezos políticos. A continuación, analizaremos las aportaciones de la Constitución de 1857. Presten atención para que identifiquen los aspectos más importantes y realicen sus anotaciones. Constitución de 1857 se promulgó el 5 de febrero del año 1857. La Constitución de 1857 introdujo los derechos del hombre, la igualdad ante la ley, libertad de educación y de trabajo, de expresión, de petición, de asociación, de tránsito, de propiedad. Además, ratificó la soberanía popular, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. La República Representativa, Demócrata y Federal, formada por estados libres y soberanos. Interesante, maestra Patricia, escuchar todos esos aportes y principalmente conocer que desde esa fecha se integraron derechos que en años anteriores ni se pensaba que como mexicanas y mexicanos podríamos disfrutar, además de ratificar lo que ya se había logrado desde 1824. Así es. Por ejemplo, el derecho de asistir a la escuela se dio gracias al pensamiento liberal y a la política de desarrollo económico que las leyes de reforma promovieron, porque el país lo necesitaba. Fue así que le dieron importancia y lograron incluirlo. Y también se fortalece en la Constitución de 1917. Ese derecho es el que gozan actualmente como adolescentes y el gobierno está comprometido en cumplir. Por eso, en esta época, derivado de la contingencia que estamos viviendo como humanidad, reciben clases a través de este programa de televisión y realizan sus actividades con ayuda de la maestra o maestro, así como de sus familiares estando en casa. ¿Qué le parece, maestra, si escuchamos el testimonio de Tania, Edín y Yuseli?
estudiantes de Chiapas sobre si el Estado mexicano está atendiendo el derecho que tienen a la educación y cómo han vivido el proceso durante la pandemia estudiando en casa. Me parece excelente, porque así conoceremos a estudiantes de secundaria de Tuixcum, Motocintla, Chiapas, que abrazan ese derecho constitucional y que a pesar de las circunstancias han realizado su mayor esfuerzo por permanecer y cumplir con sus obligaciones escolares. Yo soy Alondra y ellos son Tania, Edín, Yuseli. ¿Consideras que el Estado mexicano atiende a tu derecho a recibir educación? Sí, ya que todo individuo tiene derecho a recibir educación, incluso los del último año ya por motivo de la pandemia. El Estado atendió nuestros derechos a brindarnos educación por televisión o envío de cuadernos. Los maestros con diferentes actividades a distancia para que nuestro aprendizaje no se viera afectado. ¿Cómo ha sido para ti recibir tus clases en casa? ha sido complicado al no estar en la escuela para preguntar alguna duda de la actividad de la maestra. En este tiempo que hemos recibido clases en casa, mis padres me han ayudado, aunque no con todas las actividades, pero sin duda, las clases por televisión me ayudan a aprender y a entender algunas fuentes de consulta como libros e internet. Como alumno, ¿has requerido de algún esfuerzo para realizar tus actividades escolares? Como estudiantes sí hemos realizado esfuerzos para realizar diferentes actividades, para aprender, y también los maestros se han esforzado para mantenerse en comunicación con sus alumnos. Agradecemos la opinión de los alumnos de Tuixcum, porque nos muestran el interés por aprender y porque están aprovechando el derecho a la educación. A continuación, analizaremos y reflexionaremos cuáles son las aportaciones de la Constitución de 1917 y que la mayoría de sus artículos aún siguen vigentes. Esta Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 como resultado del movimiento de la Revolución Mexicana. Además, se establecieron los mecanismos para elegir a los gobernantes y la división del territorio en estados autónomos reunidos en una república. También la garantía del respeto a los derechos de las personas, la división del poder para no concentrarlo en una persona o institución, así como la separación de los asuntos del Estado mexicano y la Iglesia. A nivel internacional se le conoce como la primera constitución que incluyó los derechos sociales, es decir, derechos que protegen a grupos y colectividades, como al grupo obrero y campesino. Cierto, maestra. Lo anterior se señala en el artículo 123 y es necesario enfatizar que ese derecho ha estado vigente y ahora las personas adultas lo gozan por haber sido trabajadoras. Y cuando ustedes lo sean, también así será. ¿Sabían que nuestra Constitución fue tomada como modelo para realizar otras? Pues se utilizó para elaborar la Constitución rusa en 1918 y la de Weimar en 1919. Qué interesante que otros países la hayan tomado como modelo, lo cual significa que sus principios están bien redactados. Para hacer una síntesis de la Constitución de 1917, les invitamos a escuchar lo que nos preparó Dayana. Adelante. Constitución de 1917. El Congreso se reunió en la ciudad de Querétaro y creó la Constitución que fue promulgada el 5 de febrero de 1917, donde se estableció: la educación primaria era obligatoria y la enseñanza debía ser laica. Artículo 3. Los derechos de los trabajadores. Artículo 123. Se regularon las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Artículo 130. La Constitución de 1917 regiría a la nación mexicana en los años venideros y aún sigue vigente en la mayoría de sus artículos. Lo que hemos revisado hasta el momento nos permite conocer las transformaciones que ha tenido nuestra Constitución a lo largo de la historia. Exacto, maestra, porque cuando hablamos de transformación nos referimos a los cambios que ha tenido. En términos legales se llaman reformas. Cada constitución tuvo como origen el interés de fortalecer el sistema político
además de principios básicos para beneficiar a la sociedad que necesitaba ser tomada en cuenta. Es por ello que hubo cambios o reformas que se dieron en cada proceso histórico de nuestro país. Pongan mucha atención a la siguiente información para identificar los cambios más profundos de cada constitución, la cual, hasta la fecha, lleva 707 reformas a través de 233 decretos. Para ello, le vamos a pedir a la maestra Fabi nos comparta la información. Le ponemos atención, maestra. Recuerda tomar nota de las transformaciones de la Constitución. De la Constitución de 1824 se quedaron plasmadas algunas ideas que están en la base del sistema político, para que el poder no se quedara en unas cuantas manos ni en solo ciertas regiones. Sin embargo, sus derechos establecidos enfatizaron más al establecimiento de un régimen político. Se instaura la República. En la Constitución de 1875 se ratifican los derechos establecidos en la Constitución de 1824, así como los principios de igualdad y de libertad fortalecieron el sistema político mexicano. Se establecen los derechos del hombre. La Constitución de 1917 tiene como marco la Revolución Mexicana, porque le dio a la Constitución de 1917 nuevos elementos al sistema político, añadiendo los derechos sociales y evitando la perpetuación de los gobernantes en el poder, el derecho al voto universal y a formar partidos políticos. Gracias, maestra Fabi. Después de lo analizado, es importante que sepan que la Constitución protege sus derechos mediante la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta sesión conocieron acerca de las aportaciones y transformaciones que tuvieron las principales constituciones de nuestro país. Por ello, les pedimos revisen las ideas principales de lo que anotaron y elaboren un cuadro sinóptico con las aportaciones de las constituciones. Les invitamos a reflexionar que todas las personas somos parte de esta sociedad, que debemos realizar acciones que coadyuven a fortalecer los principios de la democracia y trabajar arduamente en los retos que aún tenemos, en un trabajo bilateral, sociedad, gobierno, tales como continuar trabajando para lograr una democracia plena, evitar la corrupción en los poderes del país, motivar a la juventud a participar en elecciones conscientes, fomentar el voto universal. Entre los partidos políticos, competir con honestidad y respeto, fomentar elecciones justas y confiables. Estamos por concluir. Vamos a realizar una síntesis de lo que hemos revisado. Maestra Margot, ¿nos ayuda a recapitular, por favor? Con gusto, maestra. En esta sesión analizamos qué son las leyes, sus funciones y qué valores promueven, qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por qué es tan importante conocerla. Hablamos sobre las aportaciones y transformaciones de nuestra Constitución desde 1824, 1857 y la de 1917, reconociendo que es nuestra ley suprema la cual rige la vida de las mexicanas y de los mexicanos, partiendo de sus antecedentes hasta los derechos vigentes hoy en día. Y reflexionamos sobre los retos que tenemos y que es trabajo que debe ser común entre la sociedad y el gobierno para alcanzar una democracia plena. Gracias, maestra. Gracias, maestra Margot. Esperamos que esta sesión haya sido de mucha ayuda. Les invitamos a que consulten su libro de texto de formación cívica y ética, así como otros materiales de tipo histórico. Llegamos al final de la sesión, pero aún nos queda mucho por aprender. Así que les esperamos en Aprende en Casa. Fue un privilegio estar con la maestra Patricia y con ustedes. Cuídense mucho y cuiden a sus familias. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36
017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.